La siguiente mesa vamos a hablar precisamente de nuestro sistema y vamos a contar con la participación de tres personas que trabajan en el sistema público. Aquí me pongo las gafas porque si no... Pilar, ¿cuánto tiempo sin verte? Por cierto, bueno, Pilar Aparicio, que es coordinadora de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Sagrario Pérez, subdirectora general de Estilos de Vida Saludable de la Consellería de Sanidad de Galicia. Y Francisca Guerra, técnica del Servicio de Atención Primaria de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, ya habéis estado escuchando todo lo que tiene que ver más con el paciente, pero con constantes alusiones, porque no puede ser de otra manera, a nuestro Sistema Nacional de Salud y a los distintos sistemas de las comunidades. Hablamos de que, bueno, no es fácil esa comunicación primaria especializada, el tener, digamos, actividades que atiendan de forma integral la obesidad, que es como hay que atender a esta enfermedad. Pero aquí contamos con experiencias muy interesantes. En el caso de Canarias, contamos desde hace un año, no más o menos, que se presentó, no, para que no me confunda y lo nombre de otra manera, voy a irme directamente a mi chuleta, perdonadme un segundo, que con tanto papel me pierdo. En el caso concreto de Canarias es el Plan Integral de Abordaje de... No, este es el que le tengo que preguntar a Pilar. No, esto es, ¿cómo se llama vuestro...? Sobrepeso y la obesidad en Canarias. Pues muchísimas he traído hasta el libro. Francisca. Sí, Muchas gracias. Es que es largo. Lo presentasteis hace... No, es que estaba mirando en la chuleta y de repente entre ponerme gafas y no lo encontraba. No sé si antes les preguntaba si una cosa general. ¿Está nuestro Sistema Nacional de Salud preparado para atender a las personas con obesidad de una manera integral, como demanda la propia enfermedad? Esto es una pregunta general que os hago. Por ejemplo, Pilar. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer no solamente el hecho de organizar una mesa para hablar de obesidad, yo creo que eso es importante, es algo nuevo también que se hable también con estos días. Hay muchísimas ponencias y muchísimas charlas y es importante señalarlo. Y además es importante, y tiene mucho que ver el que se hable, que tenemos nuevas herramientas terapéuticas, lo cual también hay que congratularnos todos de que existan y, como decía Francisco, que es una de las grandes innovaciones a nivel de investigación clínica y unas herramientas que tenemos ya disponibles o que empiezan a tener cada vez más disponibilidad. Yo creo que nuestro sistema, y creo que Josep lo reflejaba bien en la mesa anterior también, Paula, está preparado. Yo creo que tenemos la suerte de tener un Sistema Nacional de Salud. En general, yo en esto también soy optimista como Josep, bastante más integrado y coordinado y menos fragmentado. Lo que no significa, y en eso también alabo el título de esta jornada, que no solamente habla de sus avances, sino también de los retos compartidos. Yo creo que los retos son inmensos y eso significa que tenemos un margen de mejora grandísimo en nuestro sistema. Pero preparado está. Yo creo que no solamente es la obesidad, se señalaba también en la mesa anterior, los diferentes ponentes lo señalaban. El sistema tiene que abordar en muchos temas, también lo decía el director general de farmacia, ¿no? Son muchísimos temas los que tenemos que abordar y evidentemente abordarlos todos con un sistema que pretende y tiene el objetivo de ser universal y además de calidad y además equitativo en todos los territorios, pues significa un reto inmenso. Y un reto donde además, afortunadamente, somos una sociedad, somos no solamente un país rico, aunque tenga grandes vulnerabilidades sociales, somos un país que somos de los países que tiene mayor esperanza de vida, lo cual es muy positivo. Y el que incrementemos la cronicidad es súper positivo. Yo hace poco que vi mi historia clínica digo, pero si yo me considero una persona súper sana y resulta que tengo en la historia esta digital, tengo como varios temas, ítems que se han ido pasando a lo largo de la vida, pero claro, soy vieja y se me van acumulando las cosas puntuales o algunas no tan puntuales. Pero en este sentido tenemos, claro, un reto inmenso. Las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, es impresionante lo que significan para avanzar. Las nuevas herramientas tecnológicas nos ayudan muchísimo. Señalábamos, efectivamente, lo decía Juan Carlos,
Primero, yo quiero señalar, no es burocracia registrar, porque también aquí se ha señalado que hay un infrarregistro. Lo decía Juan, en interna, y también soy internista, a veces hay temas que no registramos y eso no es burocracia. Esto hay que descartarlo de todos los profesionales, que todos nos hemos quejado alguna vez de tener que registrar, pero es que registrar es la base para saber en dónde estamos y para ver cómo podemos mejorar y saber cómo tenemos que responder. Y eso es un tema súper importante, pero es verdad que ahora tenemos herramientas digitales que nos ayudan muchísimo y es verdad que también desde el sistema y abordándolo de forma integral, yo creo que tenemos una excelente estrategia de salud digital que, relacionado con la estrategia de atención primaria, se está trabajando particularmente en atención primaria para empezar, porque nos parece, creo, para nosotros siempre ha sido la clave de nuestro sistema y de las cosas buenas que tiene nuestro sistema es que tiene esa atención primaria. Pablo la ha reflejado mucho mejor que yo, explicando lo que es la longitudinalidad, la cercanía, la proximidad, esas visitas continuadas que dan esa posibilidad de cercanía. Y por eso se ha empezado a tener ese lenguaje que facilite en la historia clínica la descripción sin tener que estar pendiente del ordenador, creo que es importante. Pero yo creo que el sistema está preparado. ¿Eso significa que todo lo hacemos bien? No. Tenemos listas de espera, tenemos mejorar mucho nuestra coordinación, nuestra continuidad. Yo luego hablaré también, porque no quiero parar, pero creo que tenemos herramientas. Creo que somos un sistema, y yo lo digo muchas veces, un sistema que generalmente cuando nos ven desde fuera nos alaban por algo que aquí dentro vemos siempre fragmentado con inequidad, que no significa que no exista, pero que desde fuera, países como Francia, o desde luego la OMS, cuando nos visita y nos evalúa, siempre dice, bueno, vosotros siempre habláis de esa diversidad, de esa fragmentación, pero resulta que nosotros vamos a todas las comunidades autónomas a preguntar por vuestro plan de atención primaria, por señalar una evaluación reciente que ha habido de la OMS en este tema, y lo primero que hacen todas las comunidades autónomas, si primero estuvimos en el Ministerio y nos pusisteis los planes de acción consensuados con las comunidades, con sociedades científicas, asociaciones de pacientes, resulta que todas las comunidades autónomas lo primero que nos ponen es ese marco del Sistema Nacional de Salud y luego ya nos ponen cómo lo bajan a tierra en sus territorios. Yo creo que estamos preparados, pero tenemos grandísimos retos por delante. Y perdón que siempre, como tú me conoces, siempre hablo más de la cuenta, no pasa nada, porque ahora vamos con Sara y con Francisca. La misma pregunta para vosotras. Yo creo, voy a hacer una broma, que es la que hacía Goma Espuma. La pregunta no es correcta. Quiero decir, la pregunta no es si el sistema está preparado y capacitado. La pregunta es si el país está preparado y capacitado para afrontar una epidemia de obesidad como la que tenemos. Y me refiero, hemos estado hablando del Reino Unido, pero para mí el modelo a seguir es Japón. Japón ha revertido completamente la epidemia desde el 2008. Ha sido una política de país. Cuando oía esta mañana al director general, que yo fui la primera directora general de cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y farmacia, en una época en la que el país se caía a trozos, donde tenías que justificar, vamos, y donde Hacienda somos todos, algunos un poquito más, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que tiene que estar, se nos llena la boca de decir que este país carece de productividad, que este país tiene un problema medioambiental, que este país pues, tiene un problema de incluso de desarrollo agrario, de reto demográfico, y no estamos haciendo nada con algo que está afectando, como es la obesidad, a todos esos pilares sociales. Yo soy salubrista, nosotros no miramos pacientes, miramos personas que procuramos que estén sanas mucho más tiempo. Y yo he asistido casi, bueno, pues cuando terminé la carrera era cuando la Ley General de Sanidad del 86. Y he visto cómo hemos ido degradando un sistema como el nuestro, que desde luego desde fuera lo ven como muy potente. Y degradando, y escuchaba a Paola, es que la medicina en atención primaria se llama familiar y comunitaria. Pero hemos ido degradándola incluso nosotros. Cuando yo veo a mi equipo que empieza, es que tenían que hacer esto, es que tenían que hacer lo otro, y digo, pero vamos a ver, tienes que ponerte en la situación en la que están los equipos de atención primaria y no tienen la información que necesitan, no saben de qué enferma su población, su cupo de personas en su contexto.
Y eso es un problema de salud pública y es lo que tenemos que resolver. Pero cuando hablamos de obesidad hablamos de un fracaso. Estamos hablando de un fracaso. Estamos hablando de un fracaso de promoción, estamos de estilos de vida, estamos hablando de un fracaso de prevención. Pero también estamos hablando de un fracaso de cómo se ha enfocado la atención primaria. La atención primaria no puede seguir siendo la puerta de entrada. Tiene que ser el muro. Es que tiene que procurar que la gente esté sana mucho más tiempo. Que cuando lleguen al sistema es porque ya no hay más remedio que el sistema actúe. Y eso es la reflexión que yo hago. Para eso hablaba el director general, no, es que claro, es un pequeño porcentaje la medicación, sí, pero es que en este momento a lo mejor revierte un problema que se nos ha ido de las manos. Y luego la segunda cuestión es que en este momento la inversión en promoción de hábitos de vida saludable es de risa, de risa. Y estamos en la ocurrencia. Yo cuando hablo con mis homólogas, tanto de comunidades autónomas como del Ministerio, digo, pero tú tienes demostrado que eso funciona, ¿no? Y no es verdad. O sea, es que yo, desde luego, y hablaremos después, tenemos un plan integrado de obesidad cero, pero les he pedido que quiero que se mida. Es verdad que no puedes medir la prevalencia de obesidad precisamente porque es prevalencia. Pero sí que puedes hacer si tus iniciativas están teniendo un resultado, que aparentemente es lo que va a favorecer que se disminuya el dato, ¿no? Y yo siempre lo comento en todos los sitios de los que voy, es que no hay sistema de información. Es que nosotros en el pacto de gestión con primaria hemos tenido que poner que midan a pacientes que se acerquen al sistema de más de 15 años el peso y la talla, porque no lo tenemos. Es brutal esto, ¿eh? Una reflexión del sistema, ¿eh? No estoy haciendo la crítica, pero nosotros tampoco nos hemos preocupado en hacer encuestas. La encuesta es una aproximación, pero es que podemos tener datos reales. Claro. Hay datos reales. Me critica siempre Diego y dice, ¿por qué no habéis pedido el perímetro abdominal? Digo, bueno, porque la carta a los Reyes Magos primero pide el módulo 1 y luego ya iremos en el módulo siguiente, ¿no? Y esa es la reflexión que yo quiero compartir. Antes de darle la palabra a Francisca, disculpadme un segundo, solo recordaros que esta jornada la podéis seguir y participar con el hashtag #, Día Mundial Obesidad 2026. Y discúlpame, ahora sí, Francisca. Sí, yo voy a ser un poquito más escueta, ¿no? Decir que yo sí que creo que el sistema está preparado. Lo que pasa es que quizás no esté del todo coordinado, no esté reorganizado y se trata de optimizar todo lo que tenemos. Yo he sido médico de familia en la asistencia durante un montón de años. Ahora coincide que estoy en la Dirección General de Programas Asistenciales y bueno, he tenido el honor de participar en este proceso, ¿no? Que integra pues toda esta enfermedad crónica, ¿no? de la obesidad, ¿no? Y que precisamente trata de optimizar lo que ya tenemos, que no es fácil, porque por una parte es verdad que es importante registrar, pero es que es verdad que es muy importante mirar a los ojos. Entonces hay que registrar y mirar a los ojos al paciente. Y es verdad que hay que tomar el peso y la talla, pero a veces tengo enfrente a un paciente pues que rompe a llorar por otro problema y se me olvida registrar. Es decir, es combinar todo eso a la vez, es como un entrenamiento, una carrera de fondo a largo tiempo, ¿no? Y lo dejo ahí, esta reflexión. Pues ya te quedas tú ahí con la palabra y nos hablas de ese proceso que habéis, porque aunque Galicia ha sido pionera en actitudes, digamos, de promoción de hábitos saludables, vosotros, digamos, sois los pioneros en este proceso, digamos, que incardina un poco todo. Uh-huh. Sí, Canarias tiene una prevalencia bastante alta de obesidad en el adulto porque somos la segunda comunidad con más prevalencia después de Extremadura, creo, y en obesidad infantil también, porque la tercera. Delante creo que están Valencia y Andalucía, ¿no? Entonces, claro, pues nos planteamos que algo había que hacer y bueno, se diseñó este proceso asistencial integrado que se presentó en mayo del año pasado
que precisamente coordina, reorganiza todos los recursos asistenciales y medios de los que dispone el Servicio Canario de Salud para ofrecer una atención integral y equitativa a la población canaria con esta enfermedad crónica. Los elementos claves son, se han dicho aquí, es que me ha encantado oírlo porque se han dicho casi todos, ¿no? Es una atención que abarca desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento en todas las etapas de la vida, desde pediatría hasta la edad adulta, ¿no? Un enfoque multidisciplinar en el que intervienen distintos profesionales, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria. Intervienen médicos de familia, endocrinólogos, pediatras, cirujanos generales, dietistas, psicólogos, enfermería, trabajador social. Impulsa el diagnóstico precoz. Fomenta también la toma de conciencia de que la obesidad es una enfermedad crónica tanto por parte de los profesionales como de los pacientes. Fomenta también el cambio en estilos de vida. Adapta las intervenciones a las necesidades individuales de los pacientes. También promueve el control y prevención de todas las enfermedades asociadas, como es la diabetes, la dislipemia, el síndrome de apnea del sueño, todo lo que se ha comentado aquí. Fomenta también la continuidad del tratamiento. El objetivo no es solamente bajar de peso, sino seguir a ese paciente a lo largo de un tiempo, ¿no? Y luego también facilitar la comunicación fluida y efectiva entre los distintos niveles. Estos son los elementos claves que... La atención, digamos, psicológica, porque claro, todo esto tiene muchas derivas. Aparte de todas las complicaciones, hay complicaciones, digamos, emocionales o de salud mental. ¿Esto también lo tenéis contemplado? Mira, yo también en Gran Canaria soy la responsable, es un proyecto pionero también, de la implantación del programa de atención psicológica en atención primaria. Es decir, hay psicólogos, estamos implantando, estamos al 50% en atención primaria. Es verdad que los psicólogos en los trastornos mentales comunes que están atendiendo atienden sobre todo estos trastornos, pero también están haciendo intervenciones grupales en las personas con obesidad e intervenciones comunitarias. Todavía intervenciones individuales no, porque él está en fase de proyecto piloto, ¿no? Entonces, bueno, y luego la atención psicológica todavía hay que desarrollarla mucho en la atención hospitalaria porque los psicólogos clínicos que están en atención hospitalaria están para otro tipo de trastornos. Todavía no se ha implementado en la obesidad, ¿no? Entonces es verdad que hay flecos, ¿no? Es que pero bueno, estamos en ello, ¿no? La atención a salud mental es una asignatura Sí, pendiente sí. de forma generalizada. Sagrario, Galicia también es una de las comunidades con mayor número de personas afectadas por obesidad, si no me equivoco. Quizá más en adultos, en infantil a lo mejor son más eso, Andalucía o Canarias. Vuestra Obesidad Cero, este programa que tenéis, es sobre todo de prevención, de cambiar hábitos. Yo recuerdo haber hecho en algún momento algo en un centro de salud que salían a caminar con la gente, un poco acostumbrarles a hacer ejercicio. ¿Esto tiene vocación de convertirse en algo más integral o sea, más allá de lo que es la prevención y entrar ya directamente al tratamiento? A ver, nosotros la misión que tiene Salud Pública es entender cómo enferma la población. Nosotros estamos intentando hacer eso, ¿eh? Existe mucha bibliografía y evidencia sobre cuáles son los determinantes, ¿no? Que además hago un inciso en este punto. Los determinantes de salud los formuló un ministro de Salud en Canadá en el 76. Hace poco el ministerio ha organizado una jornada en la que vino un experto británico a hablar de los determinantes de salud y a mí me sorprendió que la ministra estuviera sorprendida de esto. Digo, algo estamos fallando en la formación de los médicos, pero lo que más me sorprendió es una pregunta del público, que era un médico de atención primaria, que decía, ¿pero esto por qué no nos lo enseñan? Y yo digo, Dios mío, hemos perdido el oremus, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante entender cuál es el contexto de la enfermedad. Y lo que hemos
cambiado, y todavía no tengo resultados porque lo hemos cambiado el año pasado, hemos hecho todo un esfuerzo en formar sobre un modelo que nos sirva para medir, para ver si las actuaciones que estamos haciendo están siendo eficaces o no. Obviamente nosotros no podemos disminuir el precio de acceso a la verdura, a los alimentos frescos, pero sí que estamos trabajando con las consellerías en nuestro caso, tanto de Consellería del Mar como de Agricultura, para tratar de que, por ejemplo, colegios pues tengan en los comedores acceso a los alimentos locales. Hemos trabajado como decimos, en poblaciones cautivas, donde puedas medir la generalidad, el hacer recomendaciones a la población en general, es que no funciona. Si no, a las pruebas me remito. Entonces, estamos trabajando con los servicios de prevención de las empresas que están muy preocupados. El Instituto de Salud Laboral de la Xunta de Galicia está muy preocupado porque la gente ahora no se muere porque se le cae, si se muere todavía, lamentablemente, pero los EPIs ya es algo general. Quiero decir, va de suya que la gente ya tiene unas medidas de seguridad en el trabajo y, sin embargo, pues hay gente que aparentemente no está sometido a un estrés excesivo en el trabajo, como pueda ser un directivo, y se están produciendo fallecimientos y bajas por problemas asociados al sobrepeso y la obesidad. Desde accidentes vasculares, infartos de miocardio, isquemias, ictus, en población que aparentemente no debería. Y eso es porque tienen sobrepeso y obesidad. Es decir, el problema es que se están dando mayores bajas y mayores problemas en salud laboral que lo que es la vigilancia habitual. Y estamos trabajando en ese contexto, estamos trabajando con los ayuntamientos entendiendo si lo que estamos haciendo modifica la cesta de la compra. Y hay un montón de indicadores indirectos, de marcadores que nos van a permitir medirlo, ¿no? Y es en eso en lo que estamos haciendo. Acabamos de terminar el informe interino o el informe intermedio en el que nuestro plan es hasta el 2030. Una de las conclusiones que saca es que no existe un abordaje clínico del sobrepeso y la obesidad. Yo siempre digo que uno, cuando hace un informe, lo hace para no mentirse, para arreglar las cosas en lo que ha fallado, en lo que todavía le falta por hacer, pero sí que es verdad que lo que hemos notado, por ejemplo, es una mejora sustancial en los colegios, sin que entrara el Real Decreto, ¿eh? Es decir, pero con una labor de no llegar a... Yo llego a tu casa y te digo, hay que ver cómo tienes las cortinas, ¿no? Y dirás, pero está... Entonces, tratar de que los colegios entiendan por qué eso es importante. Acabamos de hacer un informe sobre las escuelas, las nutriescuelas, que le llamamos, ¿no? Y es muy favorable, con lo cual sí que estamos consiguiendo medir qué impacto estamos teniendo con las acciones. Y ese es el objetivo, pero seguimos con un terrible problema de información. Nuestros datos, que probablemente los has manejado, son del año 20. Es que la encuesta Ladino, que es de obesidad infantil, no está territorializada en Galicia ni en ningún sitio. Es eso todos los problemas que yo siempre traslado. Educación tiene sus propios problemas. Intentar convencer a educación de que tiene que implementar escuelas promotoras de salud, Seguimos muy compartimentados, de todas formas. Muy compartimentados. Entonces, por eso decía que no es un problema del sistema sanitario. Nosotros sabemos qué hay que hacer. El problema es que tiene que moverse toda la sociedad, y para eso pues no vale con que lo digas es que tienes que poner los medios. Yo pongo también un ejemplo claro, que no es que haya funcionado a la perfección, pero sí que ha reducido sustancialmente, que fue cuando se reconoció a la drogodependencia como enfermedad. Y ha sido un cambio sustancial. Un plan nacional dotado económicamente, y bueno, sigue existiendo ese problema, pero ni mucho menos cuando a la época de los años de los 90, cuando nació el plan y cuando se abordó, estamos hablando de lo mismo: estigmatización, vulnerabilidad, expulsión del contexto social, y eso es algo que podemos perfectamente aplicar a la obesidad. Así que yo reclamo un plan nacional, pero dotado financieramente y sobre todo dotado de evidencia sobre las cosas que hay que hacer. Pues ahí vamos con la parte, digamos, más representativa del Ministerio de Sanidad, que aunque en Sanidad está transferida,
pues bueno, Sanidad mantiene todavía, digamos, bastón de mando en cosas. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de Sanidad con respecto a la obesidad? Y como representante de cronicidad, si esto está dentro, al ser una enfermedad crónica, si está dentro de la estrategia de cronicidad. Empezando por lo más global, que yo creo que además a Rafael y a mí nos gusta especialmente, que en toda esta charla lo hemos oído, desde el director general hasta también, me parece que Diego también lo señalaba, la importancia que tiene este abordaje, en este caso concreto la obesidad, de tener, uno, considerar la salud en todas las políticas, es decir, que es importante lo que vamos a hablar ahora de la estrategia dentro del Ministerio de Sanidad y las consejerías, pero también las políticas públicas, pues como sería el decreto que mencionabas agrario para mejorar los comedores infantiles, eliminar los productos no saludables en las máquinas vending, que teníamos que avanzar mucho más con las bebidas azucaradas, etcétera. La experiencia de Cataluña nos demuestra que es posible. Y eso es importantísimo. Ese, por ejemplo, otro ejemplo, por no ser muy detallada, me encanta también que se hable tanto de determinantes sociales, porque es un tema que es importantísimo, aunque venga Marmot a recordárnoslo, que ya es un señor muy mayor, pero es verdad que nosotros como sociedad cada vez lo hablamos más, en esta mesa se ha hablado mucho y eso es importante porque es verdad que la obesidad de conjunto en España empieza a haber datos que empezamos a ver que empieza a disminuir, por ejemplo, en el sector infantil, pero en cambio, en el sector más vulnerable sigue incrementándose. Es decir, que tenemos datos que nos obligan a fijarnos mucho y a tener políticas específicas para las personas más vulnerables. En ese sentido, también por poner un ejemplo, ya paso a la estrategia de cronicidad, el PNROI, que es el Plan Estratégico Nacional frente a la Obesidad Infantil, que la R ahora mismo se me ha olvidado qué significa, creo que es, bueno, reducción, vale. Se hizo, compromete a 18 ministerios, si mal no recuerdo. Se hizo con muchas sociedades científicas, con muchas asociaciones de pacientes y mantiene un plan bastante estratégico de muchas líneas. Y es la única forma, y yo creo que hay que abordarlo así. Pero también defiendo mucho que nosotros en Sanidad, en el Sistema Nacional de Salud, hagamos un abordaje integral. Las nuevas herramientas tienen que incorporarse con todas las otras medidas, ¿no? Porque yo creo que las otras medidas, que son básicamente la alimentación saludable, actividad física, evitar tóxicos, alcohol, tabaco, etc., por supuesto las drogas, tienen que seguir siendo porque es parte de toda esa morbilidad y todas esas causas. Me preguntabas, Coral, si la estrategia recién aprobada en el Consejo Interterritorial en julio del 25 incluía la obesidad. La estrategia es un marco muy transversal que aborda temas que van a ser fundamentales para el abordaje no solamente de la obesidad, sino de todos los demás problemas crónicos, pero es verdad que esos son importantes y hay que desarrollarlos, continuidad asistencial, atención domiciliaria, que alguien, Pablo, me parece, Paola, planteabas, ¿no? La importancia de, o también lo planteaba Josep, la importancia de conocer el entorno. Yo creo que la atención domiciliaria, que es una clave también de atención primaria, es fundamental, ¿no? En esto de conocer el entorno y conocer la familia y las personas con que conviven. La coordinación sociosanitaria se ha nombrado, fundamental para el abordaje también de la cronicidad y de estos determinantes sociales. Para nosotros hay una línea que nos gusta muchísimo, que es la adecuación de la práctica clínica, es la cuarta línea. Yo creo que es un tema fundamental para adecuar y saber qué tendremos que hacer, qué no estamos haciendo bien en nuestro sistema o que tenemos que mejorar. Las nuevas innovaciones, por supuesto, cómo las vamos introduciendo de la forma más equitativa, más real y más con las necesidades que tiene, pero también qué cosas estamos haciendo que no sirven para nada, que gastan muchísimo dinero, que se podría invertir desde mejorar la calidad de vida de los profesionales hasta tener otras herramientas que son también claves. La quinta línea es atención al final de la vida. Vivimos mucho, pero creo que el final de vida merece tener esa visión integral. La sexta, dentro de esa estrategia de abordaje de la cronicidad, son los grupos de morbilidad ajustada, que nos ayudan muchísimo, no solamente a manejar en atención primaria el paciente concreto, viendo esa carga de morbilidad que tiene, esa cantidad de enfermedades crónicas, pero también ayudan a los gestores a adecuar los recursos en función de esa carga de morbilidad. Y por último, un tema elemental y fundamental para nosotros, Juan Carlos lo ha señalado mucho, que es todo lo que tiene que ver con la formación de la ciudadanía en su conjunto, el empoderamiento de esa ciudadanía para tener y adecuar sus planes de salud. Dentro de la adecuación de la práctica clínica se enumeran, no muchos, porque es imposible enumerar muchos problemas de salud, porque serían inabordables,
pero sí que es cierto que uno de los que se priorizan para abordarlo de forma, pues no voy a decir urgente, pero sí de forma pronta dentro de la estrategia es la obesidad. ¿Cómo estamos trabajando? Juan Carlos lo conoce bien porque empezamos quizá porque había una antigua estrategia de enfermedad renal crónica y empezamos con enfermedad renal crónica, con diferentes temas de la enfermedad renal crónica. Trabajamos dentro de ese marco global. Hemos empezado a desarrollar grupos de trabajo, debemos tener ya como 6 o 7 en marcha, de diferentes problemas de salud, pero también de continuidad asistencial en las transiciones, que se han nombrado aquí tan importantes, o en coordinación sociosanitaria, pero también en diferentes problemas de salud, la enfermedad renal crónica, la diálisis domiciliaria, la enfermedad respiratoria, y uno de los que está muy pronto, nos hubiera encantado que ya estuviera hoy, pero tenemos ya un pequeño documento de referencia para empezar a compartirlo con el grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo, se trabaja en grupos de trabajo que están dentro de la estrategia de cronicidad, pero que son multidisciplinares, que abordan desde representantes de comunidades autónomas, sociedades científicas. Intentamos siempre que haya lo que nosotros llamamos generalistas, es decir, familia, interna, geriatría, pediatría, pero también en función del tema, pues con nefro estamos trabajando fundamentalmente con las sociedades, pues, la SEN de nefrología, la SEDEN de enfermería nefrológica, o respiratorio, pues con las sociedades respiratorias y asociaciones de pacientes. Con este grupo estamos haciendo y esperamos llevar al Consejo Interterritorial próximo o ya un primer documento de la enfermedad renal crónica. Hacemos estos documentos que pretenden ser de consenso de abordaje, de recomendaciones de abordaje, en este caso la enfermedad renal crónica, para el Sistema Nacional de Salud, que no son guías de práctica clínica. Nosotros también celebramos que la guía GIRO sea parte del programa de guía salud del Sistema Nacional de Salud, o sea, que esté reconocida como una guía, y es una guía que además, como habéis señalado, está participada por muchas sociedades científicas y asociaciones de pacientes, pero esto no pretende ser una guía. Estos documentos de consenso lo que pretenden ser son hojas de ruta asistencial fundamentalmente. Eso no significa que no aborde desde los temas de prevención de una forma integral. Y es como queremos abordar la obesidad también, o sea, con esa visión integral, intentando poner el foco en aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Desde luego, el tomar el diagnóstico precoz pasa por esa pregunta en confianza, esas 5 famosas A's, ¿no? De preguntar, evaluar, asesorar, etc. Pero es verdad que pasa también por medir y por registrar. Por supuesto, si empezamos midiendo peso-talla, luego podemos medir el perímetro también abdominal y más cosas también para evaluar. Pero yo creo que nosotros vamos a poner el foco un poco integral. Es verdad que tenemos herramientas, por ejemplo, de prevención, con la estrategia de promoción y prevención del Sistema Nacional de Salud, con muchos abordajes, pero queremos poner el foco en aquellas cosas que creemos que se debe hacer, desde el diagnóstico precoz. No voy a decir, porque la obesidad muchas veces ya no es precoz. Cuando detectamos una persona que ya tiene obesidad, ya es un diagnóstico tardío. Lo decías tú, es un fracaso, Francesca, es un fracaso en la persona obesa de nuestro propio sistema como sociedad, pero es verdad que aborda también todas las herramientas terapéuticas y probablemente, y esto hay que señalarlo, por supuesto que nosotros desde el Ministerio, yo creo que César no ha sido restrictivo. Se empezó una indicación, pero hay que ser claros, se empezó una indicación porque el sistema, pero no el sistema español. Yo creo que ahora mismo no existe ningún sistema en el mundo que pueda, por 2 razones, yo creo. La primera es una indicación clínica. O sea, yo creo que cuando hay una nueva innovación terapéutica tenemos que ordenar y saber qué indicaciones precisas. Con el conocimiento y la evidencia que tenemos hoy, sabiendo que es un fármaco, que no son una línea de fármacos, que no solamente es te doy hoy para curarte esta infección que tienes y ya dentro de unos días hemos tenido el problema, sino que estamos hablando del abordaje de una enfermedad crónica a lo largo del tiempo. Si a una persona le vamos a poner un tratamiento a lo largo del tiempo, esto hay que pensar bien cuándo hay que poner, qué medicamento, tenemos varias alternativas, qué medicamento hay que poner en cada situación, y esto hay que hacer estudios, tenemos que tenerlo claro. ¿Hay estudios? Sí, por supuesto. ¿Hay evidencia? Sí. ¿Nos sigue faltando evidencia? Por supuesto, la habéis señalado vosotros también en vuestras intervenciones, sobre todo Francisco y Diego. Hay cosas que vamos a ir aprendiendo con la evidencia. Cuando se trata de tratar a muchas personas, tenemos muchísimo cuidado también. Las vacunas no se introducen así alegremente. ¿Por qué? Porque vas a hacer tratamientos poblacionales a mucha gente y tienes que saber bien lo que estás poniendo.
Ese es un primer momento, las indicaciones claras, precisas y cómo tienen que darse, con qué factores de riesgo. O sea, con factores de riesgo no es lo mismo una persona ya con una enfermedad cardiovascular establecida que una persona que simplemente tiene sobrepeso. Efectivamente, tenemos que clasificar tanto la estrategia GIRO como otros documentos de consenso tienen claro esos factores de riesgo, esa clasificación de EOS que clasifica a los pacientes en función de ese riesgo mayor, menor, o qué ventajas o cómo van a mejorar, y eso tenemos que verlo. Pero desde luego otro tema fundamental es la financiación, y la financiación para mí, por supuesto, tiene que ser equitativa, pero también tenemos que ordenarla. El sistema, yo lo decía ayer, ¿no? Me parece, ¿no, Irene? César no lo ha dicho y me da vergüenza decirlo yo, que a lo mejor me equivoco y los números son muy malos, pero la cifra que creo que estamos hablando solamente para diabetes mellitus tipo 2 y personas obesas, estamos hablando de que el fármaco son 300 millones de euros. Estamos hablando de cifras que nuestro sistema tiene que valorar cómo se incorporan. También se está hablando, yo no sé, les preguntaba a mis compañeros de las comunidades, sobre todo a Francisca, si sabía cuántas veces había reunido el Comité Interministerial de Precios para discutir el tema de obesidad, pero hay un grupo de trabajo, queremos trabajar coordinados desde la estrategia de abordaje de la cronicidad y farmacia, pero en esa comisión están las comunidades autónomas, están otros ministerios, porque esto hay que hacerlo sostenible en el sistema. Ya digo que no es un problema de España. Habrá países, Alemania, Francia, que han incorporado, Inglaterra, Reino Unido, que han incorporado alguna con más abertura, pero esto tenemos que hacerlo sostenible entre todos y con cabeza para que sea realmente eficaz y lo poderlo mantener. Y este es el gran reto que tenemos. Claro, es un reto, pero lo que está claro es que... las compañías farmacéuticas, a mí me encanta que hablan de intermediarios sociales, que no lo quiero dejar de decir, pero ellas tienen una responsabilidad. Aquí lo ha dicho Juan, tiene una responsabilidad. No es lo mismo introducir un precio en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud, sobre todo cuando hablamos de patologías muy prevalentes, a un precio que a otro. Esto está significando muchísima. Hay que verlo. Otro día, cuando estábamos hablando de un tema similar en el Congreso, uno de los parlamentarios miró, estábamos hablando de farmacia y de algunos de la industria, es que hay compañías farmacéuticas que tienen... No me acuerdo cómo es que es el criterio económico, no sé qué, en bolsa, no sé cómo se llama eso, si alguien sabe de economía, más alto que todo el presupuesto general de España. Una sola compañía farmacéutica. Me refiero, esto genera tantísimos beneficios que también los profesionales tenemos que hablar con la industria, tenemos que decirles, oye, esto no se introduce porque a vosotros ahora os es rentable que la gente esté comprando el medicamento. Y por eso no se baja el medicamento. Sí, esto es una cuestión, esto es una negociación y hay que avanzarla. Y pues, evidentemente en el tira floja, pues iremos avanzando, pero tiene que avanzar porque esto significa en nuestro presupuesto general de farmacia, que me lo había apuntado pero me había olvidado ver la cifra. 100.000 millones, ¿no? Bueno, lo que ha dicho. Pero claro, es que esto, si incrementamos estas indicaciones que todos nos gustaría incrementar, calcular. Ya, lo que pasa es que digamos que todo tiene un término medio. O sea, el plan integral de obesidad veo que de momento no. Yo he dicho que no. No he dicho que veo que de momento no. O sea, no es una cosa... Sí. Y yo hay un compromiso, ¿verdad, Esther? Sí, lo que pasa que... Ayer justo con Irene estábamos hablando de este tema. Lo que pasa que quiero decir, no es una cosa que sea una prioridad que vaya, digamos, a acelerar las cosas. Está en la intención... Está trabajando en ello, ¿no? Como se suele decir. Es una prioridad, está el Penroy, pero esa prioridad, digamos, ¿cuándo puede haber un plan? Bueno. Un documento, yo no creo que tardemos demasiado. No va a ser semanas, desde luego, pero meses sí. Ah, bien. Bueno, pues eso es un avance. Con el tema de los tratamientos, lógicamente, esa famosa frase de café para todos sabemos que es inviable, pero de hace mucho tiempo no puede ser. Pero habiendo una evidencia... existiendo esos pacientes, no hay manera de priorizar, y esto también es una cosa del Sistema Nacional de Salud y de Consejo Interterritorial, quiero decir que estáis interpeladas como representantes de los distintos sistemas, es una situación que hay que abordar, por supuesto, con las farmacéuticas, porque la diferencia es... la salud, la calidad de vida, pues que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es que estamos hablando de situaciones, lo estábamos hablando, o sea, todos los factores de riesgo que conducen a... Muy poquito. El sistema ha incorporado temas como, por ejemplo, todas las CAR-T, que cada una de ellas, el tratamiento individual, son más de 300.000 euros. ¿Sí? Y el fármaco contra la hepatitis C, que de repente cortaba la enfermedad. Efectivamente.
Efectivamente. Significa, o sea, yo creo que el sistema no está trabajando en ello y trabajamos conjuntamente porque el presupuesto al final lo van a pagar las comunidades autónomas, o sea, me refiero con el dinero que se transfiere y con el dinero que ya, por supuesto, de los impuestos de sus ciudadanos recogen, pero esto lo pagamos todos, esto sale del bolsillo de todos nosotros. Por eso nos interesa que los precios se ajusten, porque esto sale del bolsillo y lo que se gasta en un sitio no se gasta en otro. Pero el sistema incorpora elementos muy caros, las nuevas cirugías, los nuevos terapias, las nuevas a todo, los inmunomoduladores, vamos, es que los precios que tienen, tú lo sabes mejor, Juan, que yo no soy muy despistada, pero estamos todos incorporando. Pero hay que ordenarlo y el orden lleva un tiempo. Y el tiempo es negociación, es ver bien y mientras tanto se va avanzando. Nosotros no queremos que haya una iniquidad, no queremos una persona y evidentemente nos corre prisa como nos corre prisa una persona con cáncer, una persona con una enfermedad rara, una persona con las 200.000 patologías que todos queremos que se solucione. Que el sistema en general, lo urgente luego es verdad que lo soluciona más rápido y las cosas a veces del día a día pues nos cuesta porque pues hay que fortalecer, yo totalmente de acuerdo. La primaria puede resolver, como decía Josep, el 80% de los problemas de salud de la población. Tenemos muchos retos, este es uno de ellos, y se va a abordar, por supuesto, no tengo ninguna duda. ¿Y vamos a mejorar la incorporación? Por supuesto. ¿Que tardaremos un poco más de lo...? Pues sí, también, probablemente no es tan sencillo. No es tan sencillo. No, fácil no ha dicho nadie que sea, porque si fuera fácil ya estaría solucionado y de momento no. Antes nos decían, y yo también comentaba, porque era una cosa que no sabía, que hay personas que prefieren entrar al quirófano porque no pueden permitirse pagar los casi 400 euros que puede costarte, bueno, en las dosis máximas uno de los fármacos, en fin. Durante 400 bueno, 400 de momento y al mes siguiente o a los 2 meses, no sé muy bien cómo va la cosa. pero quiero decir, para toda la vida, o sea. No, sí, pero que de momento ya ni siquiera puedes empezar a hacer la reducción de peso porque ese primer desembolso, pues a lo mejor te pagan 400 euros, con lo cual, ¿cómo vas a utilizar eso solo para... Realmente hay que priorizar también, ¿no? Cuando Sí. vayamos incorporando, pues tenemos que priorizar. ¿Nos gustaría que fuera más amplio? Pues sí, pero habrá que ir priorizando sobre todo estas situaciones. También se intentó hacer con la hepatitis C, ¿no? Que las primeras personas que llegaran al fármaco fueran los que tenían ya una fibrosis 4, una fibrosis 3, porque los que tenían 0 y 1 podían esperar muchos años. Pues ahí con esto también tiene sentido priorizar, ¿no? Es parte de la sostenibilidad de nuestro trabajo, ¿no? El ver cómo podemos ir incorporando y esas mejoras. Bueno, como siempre vamos mal en estas cosas, yo os voy a pedir una última intervención un poco también en general, como representantes, digamos, de las políticas autonómicas, bueno, o del Estado. ¿Qué retos o qué compromisos podéis hacer aquí y ahora? No os voy a decir que hagáis una declaración firmada, pero ¿qué se puede conseguir, digamos, en el corto plazo? Y entendiendo corto plazo, que pueden ser meses, no decir nos vamos a años, no. Pongámonos un plazo de, no sé, en un año, ¿qué podemos hacer para avanzar en esto? Por ejemplo, Francisca. En un año yo apostaría sobre todo por lograr una financiación, al menos en casos prioritarios, como puede ser la obesidad mórbida candidata a cirugía bariátrica, empezaría por ahí. Y luego también, sobre todo, el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica, para que tenga un seguimiento continuado en el tiempo y apoyar, sin lugar a dudas, también este seguimiento para evitar recaídas, ¿no? Quizás también añadiría el acompañamiento continuado, bien en intervenciones grupales o en intervenciones individuales, ¿no? en este proceso, ¿no? Aparte de los datos, de tener datos, que eso nos importa a todos, tener datos, porque con datos funcionamos mejor. Sí. Yo voy a tirar del tópico. El problema que tenemos en el sistema sanitario es que Hacienda siempre nos ve como un coste. Y es que somos un coste, porque no hemos metido nada de gestión. Ese es mi punto, ¿eh? Pero para mí, el tema de si no inviertes en obesidad, la obesidad está siendo un gasto. Y está siendo un gasto social.
Y el problema es que siempre nos empeñamos en resolverlo desde el aspecto sanitario. Y es que efectivamente la sanidad no da para todo. Nuestro sistema es universal y cabe desde un dolor de cabeza hasta un trasplante. Pero tenemos que poner un poquito de racionalidad. Y yo me sorprendo muchas veces cuando, claro, la cesación tabáquica, como es barato, pues no importa que uno acceda 80 veces, porque como es barato, pues a mí eso no me parece razonable. Hay que meter gestión, hay que meter saber por qué están ocurriendo las cosas. Acompañar desde el sistema sanitario es dificilísimo, dificilísimo. Y eso es un canto al sol. Y yo soy muy realista. Las cosas que se pueden hacer, que se hagan. Pero no empezar a pedir la luna, porque la luna está lejos, ¿eh? Y solo hemos ido una vez, y algunos hasta lo dudan, ¿no? Entonces vamos a hacer, si efectivamente el problema ya está instaurado, si estamos hablando de cifras de un 60% de sobrepeso o un casi 30% en obesidad, es que nos vamos a quedar sin población, que vamos a ahorrar muchísimo, ¿eh? Al final, esto es así, es que nos vamos a quedar sin clientes. Entonces yo creo que ese es el enfoque que hay que darle. Y no es un enfoque coste-efectividad, que es como se plantea la financiación de un fármaco. Siempre. Yo he estado ahí, y sé cómo se plantea. Porque coste-efectivo es todo, casi todo lo que llega a esa comisión. Claro, el tema es cómo haces, y yo se lo decía a las agencias al representante de las agencias de evaluación de tecnologías, es que hay que incluir el coste social, que el coste social es esencial. Y estamos hablando de que la seguridad social no da para pagar las ILTs, es que la seguridad social ya no tiene para pensiones, es que vas a tener incapacidades pero muy prolongadas. Entonces, bueno, si no lo planteas así, si se lo planteas desde el punto de vista sanitario en un año, ni de broma. Vamos, ya te digo yo, que yo soy muy realista, es que no vas a conseguir absolutamente nada, nada de nada. Bueno, pues nosotros iremos, desde Salud Pública lo que nos planteamos es, primero, utilizar los agentes sociales que tenemos, y hablo de los servicios de prevención de las empresas. Hay que intentar darles estímulos para que mantengan a su población más sana más tiempo, ¿vale? Y no solo por penalizaciones, sino por su propio interés, porque si no, es que ellos también tienen un problema de no estar fidelizando. Ahora mismo todos los seguros privados de salud, lo que hacen es cómo te controlo, cuántos pasos has dado, cómo te va el ritmo cardíaco. ¿Por qué no podemos hacer eso desde el sistema? No podemos hacer, pues porque como no pongas inversión, pues no es muy difícil. Claro, todo cuesta. Pues más. Pilar. Coincido con Sagrario que en un año es un tiempo corto para un abordaje de un tema tan multidisciplinar, multifactorial, multicomponente, como decís, como es la obesidad, pero creo que yo me conformaría si en este año hemos avanzado con este documento de consenso. Muy bien, pues Pilar, Sagrario, Francisca, muchísimas gracias por estar aquí y por vuestras declaraciones, que son interesantes. Y sobre todo se ve, digamos, las dificultades, cómo se afrontan de distintos puntos de vista, pero yo creo que todos estamos en el mismo punto, vamos hacia el mismo punto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Soy compañero. Bueno, llegamos al final de la jornada. Yo creo que ha sido súper interesante, ha sido un acierto de la Alianza por la Obesidad convocarnos y espero que, bueno, ya sabemos que nosotros desde aquí tenemos, digamos, un poder limitado, pero lo tenemos, no nos creamos que no solo el hecho de estar aquí, de hablar, de exponer, de compartir, de hacer esa reflexión, de plantear lo que nos, digamos, lo que nos une o lo que nos separa, pero que, como decía yo ahora, nos lleva a todos al mismo objetivo, que es que la obesidad se trate como lo que es, una enfermedad crónica multifactorial
que no tiene que ver con la voluntad de quien la sufre, la padece, aunque estas palabras sabemos que hay que huir también de ellas, quien vive con la obesidad. Yo creo que al final lo importante es ir hacia programas de prevención, hacia reforzar el papel de los profesionales de la atención primaria, que es puerta de entrada, pero debe ser un muro también para, digamos, blindar esa salud de los ciudadanos. El papel tan importante de las asociaciones de pacientes en esto como en todo, que son las que cubren todos los huecos que tiene el sistema y ayudan tan de tú a tú a las personas. Que habrá un plan, no es descabellado ni es imposible, nos dice desde Sanidad que habrá un plan, esperemos que más bien pronto que tarde, que la financiación de los medicamentos que están y que van a venir es una prioridad, debe ser una prioridad porque hay personas que los necesitan como prácticamente el comer para sobrevivir o el beber y que bueno, que seguimos peleando por que la obesidad sea una enfermedad con un tratamiento integral, que personas que luchan por ello las hay. Así que nada, muchísimas gracias a todos y buen día.